Continuar con nosotros. Señora Costa, resulta que el día de ayer el presidente electo, Luis Abinader, pues dio a conocer nuevamente vía tweet dos nuevos ministros. Creo que con esto ya van 8 de 22 ministerios, 8 y todos hombres, ¿verdad? Lo que me llamó la atención, aunque ya sabíamos que este joven iba para el Ministerio Administrativo. Se conocían los dos casos, se conocían los dos, y que también el mayor general Díaz Morfa iba al Ministerio de Defensa, ya todo el mundo, eso era vox populis. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención, y mire que estoy, de verdad me complace el nombramiento quizás bastante merecido de Díaz Morfa. Hipólito no le dio ese nombramiento, fue jefe del ejército. Hipólito no se lo dio quizás por mantener ahí los 4 años a Soto Jiménez, pero el tema es que no podemos hablar de cumplir leyes o de cumplir una ley y de violar otra. Si queremos un cambio, si Luis vendió un cambio, tiene que empezar por hacer cumplir las leyes, y con el nombramiento que quizás sea el mejor de todos los que estaban aspirando a esta posición, quizás él sea el mejor. Él es un caballero, sin embargo con él se está violando la ley 139-13, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que tampoco la quiso cumplir Danilo Medina. Pero si estamos vendiendo un cambio, tenemos que empezar por respetar las leyes. A lo mejor Luis no conoce la ley, o a lo mejor sí, porque sus militares que están al lado de él debían decirle primero que la está violando con el tema de la edad. Ya él está pasado para la edad que exige la ley y poner en retiro. Aquí el tema es que si tú estás detrás de un presidente, vas a durar como el que estaba detrás de Balaguer, vas a durar... Pero ¿cuál es la edad para el retiro de los generales? 60 años. ¿Cuánto? Y 40, 60 y 40 en servicio. 40, ya él tiene 45, solo como mayor general tiene 18, o sea, ya él tiene 45 en las Fuerzas Armadas, y la ley te dice que a los 40 tienes que estar en retiro, y han puesto a personas mucho más jóvenes y que tienen menos tiempo para cumplir la ley, y la ponen en retiro para cumplir la ley. Sin embargo, hay otros que no. Entonces, no, los mismos políticos que hacen las leyes son los mismos políticos que las incumplen. Entonces se habla de cumplir leyes, pero queremos cumplir una y otras no, y así no vamos a llegar a ser un Estado verdaderamente fuerte en términos institucionales. Sí, si yo hubiese sido Luis, creo que la figura ideal y principal para asumir esa función era Díaz Morfa, no hay otro. Era él, porque dentro del PRD, el viejo PRD, ahora PRM, él es de los militares que quedan con ese perfil. Con ese perfil. Aún se viola la ley, debió ponerlo de retiro entonces. Déjame terminarte la idea para que tú veas. Yo, si hubiese sido Luis... En esa parte, Ángel, estoy totalmente de acuerdo con usted. Además, ese señor es un caballero, pero me refiero a lo legal. Sí, para no violentar la ley, porque la ley no se ha podido cumplir, María. La verdad que se hizo una ley que es inaplicable en muchos aspectos. Y está pendiente una modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas y de la República Dominicana. Yo hubiese preferido, y ojalá, y después que esté en el cargo y dure un tiempo y ya tengan el control, porque la verdad que entender que lo que va a pasar ahí son 16 años continuos de un gobierno, de un partido que ha permeado las Fuerzas Armadas, ¿tú me entiendes? Los militares que pudieran ser PRMistas están todos fuera, ahí no queda ninguno dentro de los cuerpos castrenses. Lo que sí hay un gran personal, y esto hay que agradecérselo a Leonel Fernández, que se profesionalizó un poco las Fuerzas Armadas. Hay una gran cantidad de talentos no vinculados políticamente en las Fuerzas Armadas que uno tiene que reconocerlo. Ahora,
quizás con el uniforme es más fácil ellos asumir el control de la institución. Entonces no hay relevo, o sea, no hay nadie que pueda, yo insisto, quizás es él quien se lo merece. Ahora, lo ideal, preparado, pero se está violando la ley. Lo ideal hubiese sido un gobierno que entre o que todavía no haya entrado y ya empieza violando las leyes. Esto no es lo ideal hubiese sido, para respetar y proteger la institucionalidad, poner en retiro a Díaz Morfa. Exacto. Y puesto en retiro, como ya la ley permite que un civil fuera ministro de defensa, y lo único adicional es que si un civil es ministro de defensa, entonces se conforma un estado mayor. Una ley, se establece un estado mayor, y ese estado mayor integrado por militares que son los que dirigen a los militares. Y una ley bastante moderna, que los mismos militares quizás no se la creen. ¿Por qué? Porque tener un ministro de las Fuerzas Armadas Civil que no sea un teniente general, aquí eso no se ha dado nunca. Pero tiene la ventaja hasta ellos mismos les parecería raro. Quizás pero mira, a ellos les convendría. De mando. A ellos les convendría, y no lo han visto en esa dimensión. Sí. Primero porque les garantiza una extensión de su vida útil al término de su carrera. Claro. O sea, a los 40 años de ejercicio usted se va para su casa, pero usted no ha terminado su carrera porque todavía puede ser ministro. Eso buscaba la ley. Exacto. Entonces, el otro aspecto es que habilita un consejo, ese Estado Mayor, que es el que dirige a las Fuerzas Armadas realmente, porque el ministro solamente hace la labor de lo político y de lo administrativo. La dirección militar la asume el Estado Mayor. Entonces, debimos ya haber puesto en práctica ese ejercicio que creo que es muy saludable para la vida institucional. Ahora, Luis, que tiene por delante las Fuerzas Armadas, pensionar y poner en retiro a un grupo de altos oficiales. Si él quiere, yo le hago la lista. Si no tienen cómo hacer la lista, yo la hago. Pero espérese, que están ahí y que ya tienen que ser retirados. Entonces ahora, ¿con qué moral el jefe de la Fuerza Armada va a poner, cuando él está violando la ley y él está también en la misma situación, con qué moral él va a llevar un listado al presidente? Mire, estos son los que tienen que retirarse? Entonces, no, pero si no quieren, yo la hago la lista, no hay problema. Entonces eso es un problema. Seguimos poniendo los favoritismos, los favores políticos que se deben por encima del cumplimiento de la ley. Lo que sí queda claro, María, y me gusta. Se cae de la mata que esta es una de las cuotas de Hipólito. Eso iba a decir, que lo que me gusta de todo esto es que le entregaron las Fuerzas Armadas a Hipólito. Qué bueno. En la casa de Hipólito Mejía, la fila está más grande que la que hay en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló. La gente con folder en mano buscando empleo en la casa de Hipólito Mejía. Qué barbaridad. Pero nada, yo sé que Morfa hará un gran trabajo, pero Dios mío, ni se cumple la ley, ni hay relevo, vamos a seguir en lo mismo. Total, políticos todos cumplen, prometen, pero no se cumple. Yo lo que digo que no estamos enviando un bonito ejemplo o el mejor ejemplo sin haber entrado, y ya estamos violando una de... Sí, pero vamos a apoyar a Díaz Morfa a partir de este momento, y a Hipólito Mejía, jefe de las Fuerzas Armadas adjunto. Jefe superior y de Díaz Morfa. Que Díaz Morfa es un caballero. Yo cuando cubría el Palacio Presidencial, casi por 20 años, una vez de Santiago, María. El fenecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vino y hubo en las Fuerzas Armadas un juego de softball que estaba él, estaba Hipólito. Yo sufro de migraña, era de noche, y el primero que fue a buscarme una pastilla para yo sanarme fue Carlos Díaz Morfa. Pero una cosa, la verdad, no tiene que ver con la otra. De todas maneras, desearle lo mejor y felicitarlo. Vamos a la pausa, María. Regresamos de inmediato. Así es.